Hola, bendiciones. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo el regalo de la palabra del Señor, que nos edifica, nos fortalece y nos guía en el propósito y la voluntad de Dios. Quiero invitarles para orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en este momento por tu palabra. Nuevamente ponemos nuestra confianza en ti, en lo que tú dices a través de la Biblia, Señor. Padre, confiamos en que tu palabra es verdad, es confiable. Por eso la recibimos hoy y confiamos que tu Espíritu Santo nos indicará cómo proceder, cómo llevarla a nuestra vida diaria. Te lo pedimos con todo el corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, en esta oportunidad quiero que abordemos el mensaje con base en una palabra que vamos a examinar, vamos a evaluarla. La palabra auto. Bueno, desde un punto de vista muy básico es una expresión corta para definir a un automóvil, ¿no? Un vehículo. Y esa palabra o ese fragmento, ese auto se convierte en un prefijo que se aplica a muchas cosas del mundo de los automóviles. Entonces está autopista, automovilista, está el autolavado, hablando del lavado de autos, etcétera, etcétera. También, digamos, si lo evaluamos desde el punto de vista de lo que significa en sí mismo cuando se utiliza esta partícula, esta palabra auto, indica algo que actúa o también que opera por sí mismo o en sí mismo. Para dar algunos ejemplos, cuando uno dice autoadhesivo, significa que ese producto, ese aparato, no sé, se pega solo. Está, por ejemplo, cuando uno dice algo es automático, significa que tú lo accionas y procede de manera automática, valga la redundancia. Está otra aplicación que es la palabra autobiografía, por ejemplo, es algo que indica que alguien hizo una biografía de sí mismo. Otra explicación, un autogol, ¿sí? Hacerse un gol a uno mismo, etc. En ocasiones se puede señalar como una cualidad o una virtud. Por ejemplo, hay personas que son autodidactas, ¿sí? Que se ponen a la tarea, quieren volverse expertos en algo y leen, investigan, se documentan, macean y son gente que cuando uno les pregunta, bueno, ¿y vos todo eso que sabes dónde lo aprendiste? No, yo lo aprendí solito, yo me puse a estudiar. Entonces ese es un autodidacta. Una virtud, por ejemplo, la autocrítica, ¿sí? Cuando tienes la capacidad de evaluarte a ti mismo, criticarte a ti mismo con el ánimo de mejorar. Autosuficiente, ¿sí? Bueno, esa creo que se entiende muy bien. Autoayuda, ¿sí? Una experiencia que te ayuda a ti mismo, etcétera, etcétera. Todo esto en últimas puede convertirse en metas personales, ¿sí? Una persona que quiere alcanzar la autosuperación, ¿sí? Puede ser pensado así, ese es otro concepto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen algunas dificultades en la vida, por ejemplo, una limitación física, y esa persona llega a alcanzar la autosuperación. Palabras relacionadas con este sentido de crecimiento personal está la autosuficiencia, que ya le habíamos hablado, cuando tú puedes valerte por ti mismo. Está otra que es autorrealización, ¿sí? Cuando la persona puede decir, alcancé, ya me siento pleno. Son palabras que de alguna manera movilizan y desafían a las personas. Aunque en cierta manera quienes lo persiguen, quienes tienen estas metas frente a sus vidas, les implica un trabajo duro, ¿sí? Es un esfuerzo. No es algo para tomarlo a la ligera. El tema del confinamiento, estamos en medio de una realidad compleja. Creo que ha puesto a prueba muchos autos. Y ahorita vamos a hablar algunos de estos. ¿Por qué? Porque el mundo en el que vivíamos era uno antes de la pandemia y ahora vivimos, es otro mundo, es otra realidad. Entonces, cuando se trata de hacer por sí mismo o enfrentar por sí mismo ciertos desafíos, este confinamiento nos ha puesto a prueba.
Por ejemplo, cuando se trata de estudiar en la propia casa, cómo asumir el hecho de que tengas una modalidad que te demanda más autosuficiencia, te demanda más autodisciplina, y eso lo veremos más adelante. El trabajo en casa, lo mismo, tienes que ser una persona muy enfocada. Los oficios de la casa, todo eso demanda un poco más de trabajo. Muchas cosas que ocurren actualmente están en control de otros, ¿sí? Los dirigentes nacionales, entidades de salud, los gremios institucionales, pero nosotros tenemos que asumir el control o el liderazgo de otras cosas. Y hoy en día, por ejemplo, se habla de un desafío, ¿sí?, colateral a este tema de la pandemia, y es el autocuidado, por ejemplo. No hay manera de uno estar supervisando a ver quién realmente está haciendo uso del tapabocas, no hay manera como de cerciorarse. El gobierno, por más que quiera, digamos, vigilar que cada persona llegue a su casa y se lave las manos con frecuencia, no se toque la cara, no, eso es un asunto más personal, es una gestión propia. Ahora, para que todo funcione correctamente, y este es otro de esos autos de los que hablábamos ahorita, hay que desarrollar la autodisciplina, ¿sí? Ese es otro de esos autos famosos. Entonces, esto que estoy diciendo va a servir como una plataforma de introducción para que hablemos del tema de hoy, un tema bien interesante que he titulado el autogobierno. Si usted tiene su libreta allí, escriba el título de este mensaje: es el autogobierno, fruto del Espíritu. Vamos a tener en cuenta entonces para esta oportunidad el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hago este énfasis allí: contra tales cosas no hay ley. En este punto vamos a enfocarnos en la palabra templanza. Leí la versión Reina Valera. Esta palabra, que se traduce como templanza, viene del griego, que es ekkrateia, ¿sí? Es una palabra que se puede traducir también como dominio propio o autocontrol, ¿sí? Es algo que la Biblia muestra que es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos creados para señorear, no para para vivir esclavizados o ser dominados por cualquier cosa. Pero el pecado nos hizo vulnerables. Hoy en día la sociedad, la humanidad entera, lucha con cosas que lo cautivan, lo atrapan, lo esclavizan, lo dominan. El pasaje bíblico nos habla del fruto del Espíritu. Algunos piensan en varias frutas para ilustrarlo, pero realmente es un solo fruto. Es un fruto que tiene unos elementos muy importantes y los hemos leído hace un instante. Es algo que no brota de nosotros. Cuando decimos que es el fruto del Espíritu Santo, estamos diciendo que es algo que nace en nosotros por causa de la presencia del Espíritu Santo. Esta es la realidad que Dios quiere para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Nuestro ego está luchando. ¿Por qué? Porque una parte de nosotros todavía quiere alcanzar la autorrealización y tenemos un gran potencial para hacerlo. Pero no va a ser algo sano. El autogobierno, o al menos el que muestra la Biblia, no es posible sin Dios. Es lo que necesitamos, al Espíritu Santo, para poder ejercer ese autogobierno. De lo contrario, viviremos persiguiendo el sueño loco del Génesis, tratando de ser nuestros propios dioses, como nuestros propios dueños. Ahora, ¿por qué decimos que tiene que ver con Dios? Porque hay algunos que dirán: pero qué pereza, los cristianos tienen que meter a Dios en todo. Y la verdad es que, aunque hablamos de autogobierno, de dominio propio, de autocontrol, no podemos sacar a Dios de la ecuación. Porque, digamos, hay personas que, dejando a un lado a Dios o desconociendo a Dios, pueden decir: no, yo me autosuperé,
yo me autorrealicé, o yo soy una persona muy autodisciplinada. Y es que Dios nos ha dado facultades, nos ha dado un potencial para hacerlo. Ahora, ¿eso es posible? Sí y no. El asunto es que Dios nos ha dado a nosotros esas facultades. O sea, es decir, una persona puede alcanzar muchas cosas, ¿sí? Haciéndose a un lado, permaneciendo al margen de la fe, de la iglesia, de las cosas de Dios, pero finalmente tienen que volver a al mismo punto, porque ¿de dónde sacan sus habilidades? ¿De dónde sacan sus capacidades? Su capacidad mental para organizarse, para disciplinarse a sí mismos. Todo esto obedece a que tenemos un diseño, hay un dueño, hay un diseñador. Jugamos a ser dioses. Eso es una cosa que el pecado marcó en la humanidad. Intentamos gobernarnos a nosotros mismos, suponemos que sabemos cómo hacemos las cosas, nos aferramos al trono, pero realmente somos incompetentes. ¿Sí? Hay algo muy curioso, hay un fenómeno muy particular, y es que por lo general a la gente que tiene más liderazgo, a la gente que ha alcanzado más logros, que es más visible por sus hechos, por las cosas que alcanza en la vida, son personas más fácilmente criticadas. Hoy por hoy, los gobiernos de todo el mundo, bueno, yo no creo que exista uno que no lo critique. De por sí siempre en los gobiernos hay una parte que está a favor del gobierno de turno y otros que hacen parte de la oposición. Es parte de la dinámica política, pero es verdad, se les critica muchísimo y con mucha facilidad. Pero yo quisiera dejar esta pregunta, ¿será que nosotros lo haríamos mejor? Porque señalar al liderazgo es muy fácil, ¿sí? Es mucho más fácil criticar a los líderes que asumir el liderazgo. Mire, una de las formas como a mí me gusta a veces callar la boca de quienes andan criticando mucho y señalando el liderazgo y a personas que están en puestos de dirección, de gobierno. Yo les digo, bueno, si tú estás viendo tantas falencias y crees que deberían hacerse X y Y cosas, ¿por qué no asumes tú el liderazgo? Por lo general, la gente que mucho habla es gente que poco hace. Entonces, realmente es mucho más fácil. ¿Sí? Hablar de los gobernantes es muy fácil, pero hablar de tu propio gobierno es otra cosa. Entonces, todo esto es importante referirlo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no es posible el autogobierno. Dice la Biblia en Juan 15:5 que separados del Señor nada podemos hacer. ¿Sí? Me gusta este texto porque aunque digamos que no precisa cuáles cosas no podríamos hacer sin Dios, nos deja claro que nada podemos hacer sin Dios. En todo lo necesitamos. Él es importante en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces dependemos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos autogobernarnos? ¿Cómo podemos experimentar la templanza, el dominio propio, el autocontrol, para no ser presa de nuestros impulsos? ¿Sí? Para no ser presa de un instinto egocéntrico. ¿Sí? Por eso es que hablar de templanza, el autocontrol, el autogobierno, es hablar del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. El autogobierno que no brota del Espíritu Santo, digamos un intento humano, meramente humano, tarde o temprano colapsa. Hay un texto que quisiera referir ahora. En Romanos capítulo 7, versículo 19. Vamos a mirar lo que dice este texto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces uno se propone cosas. ¿Cuántas veces te has propuesto cosas? Incluso has hecho promesas, te has hecho promesas a ti mismo, a ti misma. Y luego te das cuenta que aquello que querías hacer, aquel bien que querías hacer, no lo haces. Y aquello que habías decidido, que habías jurado que no harías, lo terminas haciendo. Es que lejos del Señor, separados de Dios, es imposible. Tenemos que entender que necesitamos al Señor. Es una lucha con el pecado, es una lucha con la corrupción. Es muy probable que usted haya escuchado historias donde
Gente que llega de pronto un día a un puesto de gobierno dice, la verdad es que yo no pensé jamás involucrarme con actos de corrupción, yo no pensé que me fuera a involucrar o que me viera enredado en tantas cosas, pero es que el ambiente es que es muy pesado. Yo no estoy allá, no me lo imagino, pero muchas personas que han estado en puestos de política o de gobierno concuerdan en que el ambiente es muy pesado, hay muchas presiones, amenazas, intimidaciones, y también están los apetitos insaciables de la avaricia, la corrupción. Entonces esto trae las consecuencias que vivimos a todo a nivel personal, familiar, empresarial, a nivel educativo, o sea, en todo. Es tanto que los recursos para ayudar a la gente con el tema de la pandemia se están perdiendo en manos de gente avara, de gente codiciosa. ¿Por qué es tan importante hablar del autogobierno, de la templanza, del dominio propio, del autocontrol? Es porque en la casa, en el lugar donde nos estamos viendo confinados, hay una gran necesidad. Y es la necesidad de la manifestación del Espíritu Santo en este sentido. Porque no es fácil, es un ambiente pesado. De pronto al principio, bueno, lo novedoso, nos vamos adaptando, pero llega un punto en el que la cosa se pone como tediosa, como que las cosas ya no se van sobrellevando. Esos consejos iniciales que tomamos para nosotros y esas medidas de contingencia que aplicamos en nuestra propia vida familiar se empiezan como a desgastar. Empezamos como a perder ya el control, empezamos como a estresarnos. Y es allí donde entra a ser tan importante este asunto, porque el Espíritu Santo quiere darnos la capacidad y Él está ahí para producir ese fruto. Pero a veces nosotros somos un estorbo, un impedimento, nos resistimos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Has visto fruto de templanza en tu vida? ¿O eres como un fosforito que estalla por cualquier cosa, se estresa por cualquier cosa? ¿O eres ese tipo de persona que no sabe manejar ningún tipo de presión? Fácilmente se irrita y estalla y todo el mundo paga los platos rotos. ¿Tienes dominio propio? ¿O eres como una ola, como dice Santiago, que el viento sopla para acá y la ola va para allá? Y conforme las cosas a tu alrededor cambian, tú cambias. Porque se necesita templanza para ser el mismo, para mantenerte firme en tus convicciones, en tus valores, en tus principios como cristiano. Pensemos en algunas cosas prácticas. ¿Cómo nos va con la administración del tiempo? Porque es que a veces el tiempo y el espacio son importantes. Hay tiempos y espacios a los que estábamos acostumbrados. Hay tiempo para laborar, entonces tenemos que ir al lugar donde trabajamos, pero ahora lo hacemos en casa. Muchos, no todos. Está el tiempo de estudiar. Hay unos lugares, los lugares, digamos, las instituciones. Entonces ya no vamos a esos lugares. Resulta que eso lo hacemos en casa. Hay momentos donde le dedicamos tiempo a la vida doméstica, cuando llegamos de la calle, cuando llega el fin de semana, pero hoy todo el tiempo eso se mezcla de tal forma que a veces gestionar las labores de la casa también se torna en un problema. Ahora, ni decir los emprendimientos. Por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que está intentando los emprendimientos y es que a veces la gente piensa, ¿no? Ay, sí, qué chévere ser mi propio jefe y no darle plata a nadie y todo eso. Y bueno, está bien. Pero vaya, sí, demanda disciplina, autocontrol, autogobierno, cualquier emprendimiento. O sea, hay personas que creen que eso es así tan fácil como tronar los dedos y no, eso demanda mucho de nosotros. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una carrera a distancia, ahorita los estudios online que también se han multiplicado, listo, de pronto no te toca estar tan apretado de tiempos y cumplir ciertos compromisos yendo y viniendo, pero te tienes que poner las pilas. Te entregan todas las asignaciones de un curso, de unas materias de estudio y tienes que hacer unas lecturas, tienes que hacer unos escritos, tienes que adelantar unos trabajos, tienes que autogobernarte para poder sacar todo bien ordenado, bien organizado. Ahora, una de las preguntas más importantes y creo que es la central y fundamental para mí como pastor y la vida cristiana. Ya no nos vamos a congregar, ya no nos desplazamos a aquel lugar.
¿sí? Ahora todo eso sucede en la casa. Es tremendo, todo se nos centralizó, y para poderlo vivir bien, es como si fuera una pequeña república independiente. Tiene que haber personas con autogobierno, con templanza. Tiene que haber un sentido de fidelidad en este sentido. Por eso es importante tener en cuenta lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos enseña en su palabra que si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Y aquí quisiera hacer unas menciones importantes. La soltería sin templanza, si tú vives tu soltería sin templanza, si eres una persona que no tiene dominio propio, eres una persona caprichosa, digamos rebelde, una persona desordenada, indisciplinada, no deberías ni ennoviarte ni anhelar casarte. No sé si me estoy explicando. Eso funciona para todo nivel. Si tú anhelas un ministerio de impacto, tú dices, ay, me gustaría ser un hombre, una mujer de Dios en este ministerio, en este aspecto, quiero servir a Dios y tener de pronto un día un privilegio grande. Bueno, antes de llegar a esos niveles tenemos que desarrollar esa templanza. De hecho, la Biblia dice que si alguno desea servir al Señor en el ministerio pastoral, tiene que demostrar que antes de gobernar una congregación sabe cómo gobernar su propia familia. ¿Sí? Es uno de los requisitos que Dios pone. Entonces Dios nos está llamando a pensar en todo esto y así sucesivamente. Mire, la templanza de alguna manera es para nosotros un certificado de la presencia del Espíritu Santo. Es que todo el fruto del Espíritu Santo, lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, describen claramente lo que significa tener al Señor en el corazón. Si el Espíritu Santo está, todo eso se tiene que ver. No podemos sacar a uno de un lado, ¿sí? Todo tiene que estar presente. La templanza certifica la presencia del Espíritu de Dios ahí. Solo es así cuando el gobierno o el autogobierno puede ser bueno, cuando se puede glorificar al Señor. De lo contrario va a ser muy difícil. Esto es tan cierto que me encanta este texto. Vamos a mirar rápidamente Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Me parece que es un texto muy bonito para explicar por qué nosotros decimos que solo es posible por Dios y por su Espíritu Santo. ¿Por qué lo decimos? Dice así la Biblia. Porque Dios es el que en vosotros pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace un rato decíamos, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Por nuestra naturaleza pecaminosa, por la carga de pecado que llevamos encima. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ocurre lo contrario. Él es Dios mismo, la presencia de Dios llena en plenitud en nuestro corazón es la que pone en nosotros a sí mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos un desafío, porque afuera hay mucho caos, no sabemos qué va a pasar, pero podemos traer paz a nuestros hogares y empezar por nosotros mismos, autogobernarnos para vivir en paz, para que las cosas funcionen bien, para no tener estrés adicional, cargas extra. Nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios dice. No tiene por qué haber caos en nuestro interior. Las circunstancias cambian, pero nosotros no debemos cambiar. Nuestros hogares necesitan líderes con dominio propio. ¿Sí? Qué bueno que los hijos se puedan sentir seguros. No, mi papá es una persona que a veces sí, hay cosas que están difíciles y a veces él llega como pensativo del trabajo a los que pueden salir o cuando está en la computadora, cuando recibe una llamada. Yo noto que hay cosas que como que lo ponen pensativo, pero por encima de todo, esa persona, mi papá se domina. No se desquita con nosotros por las cosas que nos salen bien. Eso se necesita en los hogares. Que el papá, la mamá, la relación conyugal, hay una relación amorosa, armónica. Porque si no hay autocontrol, autogobierno, templanza, ese dominio propio en los líderes, pues el hogar se va a pique. Tenemos la oportunidad de ser líderes diferentes, ¿sí? Es hacer la diferencia en cualquier ámbito, donde quiera que estemos. Incluso en lo que hablábamos ahora, de teletrabajo, listo, voy a ser el mejor teletrabajador, el más responsable, el más productivo, el más eficiente.
Estoy estudiando vía online, bueno, voy a ser el más juicioso, el más destacado, el más dedicado. Voy a glorificar al Señor en todo. De manera que si el Espíritu Santo está en nosotros, si el fruto del Espíritu de Dios es real en nuestras vidas, eso se tiene que notar en todo. Es verdad, el aislamiento nos pone en una situación muy compleja que antes no habíamos vivido, pero yo creo que Dios puede hacer algo en nosotros y a través de nosotros. Se incrementa la necesidad de un buen autogobierno. Miren, a veces se luchan con el tema de las normas, de que si podemos salir, no podemos salir, para hacer cosas, para ir a visitar, para recibir visitas. Hay muchas normas que están cambiantes, se ajustan, se hacen pilotos, unas cosas. A veces son cosas que no son para bien, a veces hay personas que no toman las cosas de una manera madura, no se saben autogobernar, no se saben autocontrolar. Simplemente es como los memes que salen en internet. Dicen, así va a ser nuestra vida, así seremos nosotros cuando digan que se acabó la cuarentena y muestran un montón de animalitos corriendo como locos o gente corriendo despavorida. No, no debe ser así. Ya lo vimos un día que el gobierno decidió poner un día sin IVA y la gente se volvió loca llenando los almacenes, rompiendo todos los protocolos y mandando al trasto un montón de días que habíamos estado cuidándonos para generar otra tensión más. Mire, todo esto es posible. Afuera pueden pasar muchas cosas, pero usted puede ser ese Josué, ese hombre, esa mujer de Dios que dice, bueno, afuera puede pasar lo que sea, ellos verán qué hacen, cómo se van a comportar, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Mire, voy a poner unos ejemplos sencillos. En este tiempo, digamos que relativamente, por algunas restricciones y algunas salvedades, podríamos movilizarnos a hacer ciertas cosas, pero nosotros tenemos que autorregularnos, autogobernarnos. Seres queridos han estado en momentos muy felices. Hace poco también tuvimos que vivir como familia la pérdida de mi abuela, pero autogobernarnos significaba tomar una decisión sabia, a favor de lo que fuera lo mejor. Aunque quisiéramos ir a abrazar y celebrar con nuestros seres queridos un cumpleaños, por el bien, por el bienestar de la familia, voy a abstenerme de hacerlo. Eso es autogobierno. Es que aunque no me vean adentro de mi apartamento, nadie sabe. Yo podría llegar y ser, digamos, irresponsable con todas las normas de bioseguridad. Pero yo sí me estoy viendo, Dios me está viendo. Dios nos exhorta, por ejemplo, a proveer primero a los de nuestra casa. Que ellos nos vean a nosotros, haciendo las cosas bien, sirviendo con amor, entregándolo todo bien, sí, a conciencia. Que no nos vean a nosotros negligentes, como algunas veces se critica a los que gobiernan fuera de nuestros hogares. Entonces el Espíritu Santo garantiza que no hay tiranía, no estamos sometiendo a la familia a cosas, somos personas que nos sometemos los unos a los otros, ¿sí? Los cónyuges, los hijos, los padres, para que haya un ambiente de armonía y todos ponen de su parte. Me voy a autogobernar, voy a vivir la templanza, el autocontrol que el Espíritu Santo me quiere dar. Esto bendecirá todas las relaciones. Quiero concluir con esto. Yo creo con todo mi corazón que el autogobierno, la templanza, como lo traduzca su Biblia, el autocontrol, el dominio propio, es un regalo del Señor. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo en nosotros. Si Él es real, si Él está vivo en nuestro interior, estaremos seguros. Aunque afuera todo parezca confusión, aunque a veces cambien las normas de un momento a otro, nosotros mantendremos nuestras vidas en armonía con lo que Dios dice. Esa es la base de un buen autogobierno. Quiero terminar en este mensaje con un salmo, y le voy a pedir a mi esposa que nos acompañe en una conclusión especial por parte de ella y una oración para cerrar el mensaje. Quiero invitarlos a que leamos juntos el Salmo 46, que dice lo siguiente: voy a alimentar mi mente, me voy a exigir a mí mismo,
llenar mi corazón con la palabra de Dios. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear en la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, mis queridos hermanos. Qué bueno es el Señor que nuevamente nos une en pos de su palabra. Qué bueno que hoy nuevamente habla nuestras vidas y que nuestros corazones están dispuestos a recibir el mensaje de Dios para nosotros. Les invito a que reflexionemos un poco en este tema, que podamos pedirle al Señor, buscar al Señor en estos tiempos de cuarentena, donde de pronto nos hemos distraído con muchas cosas, donde de pronto hemos querido tomarnos unas vacaciones espirituales, o de pronto nos ha gobernado la pereza, nos ha gobernado los malos pensamientos por todo lo que estamos viviendo. Yo le invito a que tú tomes un tiempo allí para orar al Señor y le puedas decir: Señor, aquí es toda mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mi mente, mi corazón, Señor. Que tú te levantes en medio de este tiempo, Señor, y me ayudes a tener templanza. Que me des dominio propio, Señor, para este tiempo que tanto lo necesitamos. Necesitamos organizar muchas cosas en nuestra vida y a Dios no lo podemos dejar por fuera. A veces ya hemos organizado nuestros horarios de trabajo, hemos organizado demasiadas cosas, pero todavía no hemos organizado nuestro tiempo con el Señor, no hemos sacado ese espacio para leer su palabra, que es lo que hace que podamos adquirir muchísima sabiduría, entendimiento en estos tiempos de cuarentena. ¿Qué tal si tú tomas un tiempo allí para pedirle al Señor que el fruto del Espíritu de Él pueda gobernar nuestra vida, que es la templanza, que es el dominio propio? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Amado Dios y Padre, eres bueno, fiel y maravilloso. A ti hoy te damos gloria y honra, Señor, porque tú te la mereces. En esta noche, no sé en qué momento usted va a escuchar este mensaje, pero te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en cada vida, en cada familia que esté escuchando este mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú mismo, Espíritu Santo, gobernando nuestro corazón, Señor. Oramos a ti, Señor, para que el fruto del Espíritu tuyo, Dios, sea gobernándonos, Señor, sea dándonos dominio propio para este tiempo de cuarentena, Señor. Lo necesitamos, Señor, que seas tú mismo, Señor, ayudándonos a organizar muchas cosas en nuestra vida. Padre, te pedimos eso en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que Dios sea bendiciendo su casa y que este mensaje sea de mucha bendición para ti. Dios les bendiga.